Hoy quiero compartirles un video acerca de cómo hacer psicodrama bipersonal en línea. Recientemente estuvimos en una jornada junto con el doctor Santiago Jacome, estuvimos compartiendo un taller acerca de este tipo de psicodrama en su variante virtual, que es el desafío actual que tenemos muchísimos educadores y también psicoterapeutas. Mi nombre es Yaima. Soy psicóloga clínica y psicodramatista y te quiero dar la bienvenida a mi canal de YouTube. Cuando hablamos de psicodrama, pues es una metodología, y más que una metodología, es un paradigma que a través de la dramatización promueve un espacio para que las personas puedan poner sobre un escenario sus conflictos, sus malestares subjetivos para, con la ayuda de otros actores sociales, en este caso el grupo, poder resignificar estos conflictos. Hay 5 instrumentos que son básicos en el psicodrama, en todo psicodrama. Estamos hablando del escenario precisamente, del director que viene a ocuparlo, en este caso en esta vertiente o variante terapéutica, el psicoterapeuta como director de psicodrama. Está el protagonista, que en entornos clínicos sería nuestro paciente, y están los yo auxiliares, que van a ser miembros del grupo, que van a jugar determinados roles en esta escena de conflicto que trae el protagonista. Y por último está el público, audiencia, que no es más que el resto de miembros del grupo. Sin embargo, este tipo de psicodrama adquiere particularidades diferentes cuando se trata de una relación diádica. Y siempre digo relación diádica, y los psicodramatistas no hablamos de psicodrama individual, sino que hablamos de psicodrama bipersonal, porque sabemos que nosotros, como directores de psicodrama, como psicoterapeutas, también entramos o ingresamos al escenario del protagonista para poderle acompañar, y lo hacemos con toda nuestra corporalidad, con nuestra subjetividad, nuestra historia, y también con la tele. O sea, nosotros entramos al encuentro con esta persona. ¿Qué pasa con el desafío actual en el cual se nos está abriendo a muchos psicoterapeutas, psicodramatistas, el espacio virtual? Y es algo que no debemos desechar aun cuando este tiempo de la pandemia pase. Y lo que acontece es que el escenario puede encontrarse en diferentes lugares. Puede ser que el director de psicodrama cuente con los recursos, objetos y demás para que el escenario esté, obviamente, de manera visible para el protagonista del lado de donde estamos nosotros como directores, o puede ser que el escenario esté del lado del protagonista y el protagonista, que está en un espacio real, construya su escena usando determinados objetos que tenga en su espacio de la sesión de terapia. O puede ser que el escenario se encuentre en la mente del protagonista. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos un psicodrama interno. Quiere decir que inducimos, a algunos nos gusta usar mucho la música para ayudar al estado de relajación del paciente, y cuando el paciente está en estado de relajación le invitamos, muchas veces lo hacemos con los ojos cerrados, que cierre los ojos y que visualice un lugar. Pensemos que estemos trabajando con alguien, algún tema de estrés, y le invitamos a estar en un lugar seguro, que lo pueda construir, que lo pueda visualizar en su mente, que se lo pueda representar, y luego las amenazas que las pueda ubicar fuera de ese lugar seguro, y se trabaja con psicodrama interno. En este caso, el escenario está dentro de la mente del protagonista. Pero hay una cuarta variante, y es cuando el escenario se encuentra a través de una plataforma digital, a través de una herramienta tecnológica. Voy a compartirles por aquí una imagen de una herramienta tecnológica con la que he estado trabajando, y en esa jornada justo usábamos eso, y es un escenario que creamos en el Google Form. En el Google Form es una de las plataformas de Google gratuitas en la cual usted se puede registrar con una cuenta de email, y bueno, ahí creamos en un PowerPoint un escenario
escenario y usando figuritas de Pac-Man con diferentes expresiones, colores y demás, y otros objetos, pueden ver ahí un rayito, un corazón, etcétera, y además unos cuadros de diálogo. Nuestra protagonista del psicodrama bipersonal se colocó a sí misma y colocó los yo auxiliares, que eran estas otras personas de la escena que estaba trayendo a la sesión de terapia, y la persona iba colocando esos yo auxiliares y encerrando en esos cuadros de diálogo esos mensajes que eran muy significativos de esa escena, de ese momento. Entonces, cuando esto pasa y nosotros nos estamos apoyando en herramientas digitales, pues el escenario es compartido y aparece a la vez para ambos, tanto protagonista como director, aun cuando estemos del otro lado de la pantalla. O sea, siempre va a haber un escenario real, que es donde uno se encuentra sentado, donde el protagonista está. Puede ser en su casa, pero está el escenario del psicodrama, que puede estar de un lado o del otro en la mente del protagonista o a través de una herramienta digital. Entonces, ¿qué es importante cuando nosotros hacemos psicodrama personal en línea? Que tengamos en cuenta que el paciente, el protagonista, deba tener a mano, y a veces se le comunica, tenga a mano una mascarilla, una tela, algunos cojines, algunos libros, o a veces se le pide, porque se van a trabajar con psicogramas, que tenga hoja de papel, colores, lápices, etc. Entonces, en ese caso, se le pide al paciente, porque se va a trabajar el escenario del lado del paciente. Pero otras veces somos nosotros que disponemos, y esa es una diferencia cuando el psicodrama es o se hacía antes y se hará después en un escenario físico compartido tanto por el director de psicodrama, el psicoterapeuta y el paciente. Ahí nosotros proveemos de los objetos, recursos que hagan falta. Pero acá es importante contar con lo que tiene la persona en su casa, y también, si el escenario va a estar del lado de acá, con lo que nosotros tenemos. Quiero mostrarles, por ejemplo, acá yo trabajo con es un escenario en forma circular, que utilizo para colocar aquí la escena y que los pacientes puedan indicarme cómo ocupan este lugar, estos yo auxiliares y él mismo, y esto debe estar en un lugar visible para el paciente. Y si en cambio el escenario está de su lado, pues ahí igualmente el paciente debe colocar la escena de una manera tal que sea visible también para mí, que estoy del lado de acá. Hay otros objetos que utilizamos, y son estos muñequitos que se usan también en el Play of Life. Ahí está, ¿sí? Y son muñequitos, bueno, aquí tengo muchísimos con diferentes formas, ¿sí? Diferentes formas que nos pueden dar varias informaciones, ¿verdad? Para poder representar estos yo auxiliares y al protagonista, y en este caso pues lo estoy trabajando del lado de acá. El escenario, según el protagonista, va haciendo la elección de estos yo auxiliares y de sí mismo. También hay otra opción con la que trabajamos, y que es con las cartas asociativas. Esta es una opción que es muy interesante también para trabajar las escenas en psicodrama bipersonal. Cada una de estas cajitas tiene cartas. Este juego se llama Persona Personita y trae muchas cartas. Estas cartas tienen figuras de personas, diferentes figuras, ¿sí? Donde se les va presentando al paciente, y el paciente también puede escoger alguna de estas figuras que puedan representarle a él y representar estas personas significativas de su entorno con las cuales tiene el conflicto que quiere trabajar acá en la escena. Hay otras alternativas, les decía, como el psicograma, donde podemos usar cómics y demás. La propia herramienta, por ejemplo, del Zoom, que utilizamos mucho, pues tiene una pizarra que en este caso es compartida. Le voy a poner otros nombres por ahí de otras herramientas que utilizo, como el Padlet también, donde se puede hacer trabajo de asociaciones libres con el paciente, o si es con grupos también. Hay un software que es de Bitway, que he usado para las clases online, pero que también
pueden ser perfectamente y donde se crean avatar con caracterizaciones y demás. En algún futuro aparecerán estos software que permitan, como en esta realidad virtual del 3D, poder trabajar las escenas de psicodrama, pero mientras tenemos estas interesantes variantes y que le compartíamos a los psicodramatistas también en ese encuentro. Entonces es muy importante que aun cuando nosotros estemos haciendo una propuesta que va a ser en línea, se tengan en cuenta ciertos aspectos que son básicos para un proceso psicoterapéutico. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, debe haber privacidad, confidencialidad, porque debe ser un espacio seguro aun cuando esté mediado por una cámara en un entorno digital. Entonces, tanto nosotros en el espacio en el que estemos para trabajar con nuestros pacientes debemos garantizar que haya privacidad, y se le invita al paciente también, preferiblemente puede utilizar audífonos para garantizar que no se escucha, ¿no? Y en un espacio que sea cerrado. También es muy importante, bueno, cuestiones técnicas de índole como conexiones a internet, etcétera. Y si vamos a usar una herramienta digital, que poderle entrenar un poco al paciente en cómo se usa, dónde están los botones para poder acceder a las funciones de este software, esta plataforma con la que vamos a trabajar en la sesión. ¿Cómo organizamos la sesión? Bueno, con los momentos que el psicodrama plantea y que son comunes tanto para escenarios presenciales como escenarios virtuales. Estoy hablando del momento de encuadre, que es muy importante, donde construimos ese vínculo, donde garantizamos esta confidencialidad, donde aclaramos, por ejemplo, cuestiones de cuál va a ser la duración de la sesión, cómo nos vamos a manejar con el dispositivo digital. También igual, pues tener mudo el teléfono, no podemos interrumpir la sesión. ¿Qué tiempo? Yo recomiendo que sea 50 minutos en la terapia bipersonal. Es un tiempo adecuado para poder trabajar con el paciente, construir la escena y poder llegar a la resolución del conflicto, o al menos del aprendizaje y el darse cuenta de cuáles son las alternativas que tiene. Entonces, luego del momento de encuadre, pues vendría el momento del caldeamiento inespecífico. Y en psicodrama bipersonal, el caldeamiento inespecífico igualmente continúa construyendo el rapport o la conexión con el paciente para que éste se sienta un poco más en confianza, y que ocupa obviamente este momento un tiempo cortito, de unos 5 a 10 minutos, sería suficiente para poder nosotros estar con ellos en esta disminución de la resistencia. Luego se le invita a algún tipo de ejercicio que le permita evocar aquel contenido que el paciente está trayendo como malestar y con el que quiere trabajar, y luego se pasa a la dramatización, ya sea usando el escenario del lado del protagonista, del lado del director en una herramienta tecnológica, o cuando creamos el escenario en la mente, si es que se está trabajando con psicodrama interno. Luego del momento del caldeamiento específico, la dramatización, se hace todo el devenir de la escena, la resolución del conflicto, etcétera. Finalmente se le invita al paciente pues a hacer un sharing, un compartir de qué se ha dado cuenta, de qué ha aprendido en la sesión. Se pueden dar algunas orientaciones o recomendaciones como tarea terapéutica. Es algo que me gusta mucho siempre cuando trabajo con mis pacientes, dejarles orientado algún tipo de tarea terapéutica. Acá las cuestiones inherentes a todo proceso terapéutico, que justo el psicodrama lo nomina correctamente al paciente y le dice el protagonista, pues el paciente es el protagonista, y el proceso y las herramientas y los objetos y los recursos deben adaptarse evidentemente al paciente. No debemos descuidar también, y nosotros debemos entrenarnos ante este nuevo desafío en el dominio de herramientas digitales que nos permitan a nosotros tener sesiones que también sean creativas y que den respuestas a esta nueva realidad, y por supuesto tener a mano todos estos recursos. Les mostraba algunos objetos con los que yo trabajo, pero obviamente se les podrán ocurrir a ustedes muchísimas más ideas, y yo les invito a que, como siempre,
para mí es importante en mi canal que puedan compartir en los comentarios algunas ideas, temas que les gustaría profundizar, experiencias de cómo ustedes trabajan con sus pacientes, por ejemplo, ya sea con grupos, con familias, con parejas o en sesiones de psicodrama bipersonal. Una sesión con una persona sabemos que puede durar de 50 a 90 minutos, pero ya les digo, en psicodrama bipersonal yo siento que con 50 minutos es un tiempo adecuado para trabajar con el paciente, pero que si estamos hablando de parejas o grupos podemos llevar hasta 1 hora 30, o sea, 90 minutos, máximo 2 horas, pero entre 50 minutos a 90 está bien. En psicodrama bipersonal 50 minutos estaría adecuado. Es muy importante, les repito, que haya una iluminación adecuada, ¿sí? Que también el escenario donde quiera que se coloque sea visible para ambas personas, o sea, tanto para el director de psicodrama como para el protagonista, o sea, paciente, terapeuta, que sea visible el escenario, porque ambos vamos a trabajar y es importante que estemos familiarizados y nos sintamos a gusto. Por último, yo quisiera compartirles algunos otros que les mencionaba. Podemos trabajar, y de hecho hago eso con cartas asociativas, con estos muñequitos del juego de la vida en este escenario. Podemos trabajar con pantallas compartidas, les ponía el ejemplo que el Zoom te lo permite, pero también podemos usar cómics, podemos trabajar con otras imágenes como huellas, etcétera, y cualquier posibilidad que nos permita a nosotros jugar en este espacio del como si, en este escenario que puede estar dentro de una plataforma digital del lado del protagonista o del lado del director, pues siempre que aporte es algo muy interesante. Quiero compartirles a futuro, en lo adelante, nuevas herramientas que nos permitan seguir construyendo estas opciones. Creo que por hoy sería suficiente en este video. Quiero invitarte a pensar en todos estos temas, a que lo puedas compartir con colegas que crees que esto le pueda aportar, y te espero en un siguiente video para seguir hablando de estas experiencias innovadoras, creativas, que nos permiten ejercer un trabajo en línea con la misma calidad que como lo hacemos en espacios presenciales. Quiero invitarte, si aún no lo has hecho, a que te suscribas a mi canal y que formes parte del grupo de personas que me acompaña cada semana a hablar temas de psicología, de la vida, de salud y en especial de salud mental. Espero que te cuides y te mando un fuerte abrazo. Chao.